Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes un muy buen día. Y continuando con los videos y los temas que vamos grabando, pues hoy nos toca grabar el último video, el último tema que conlleva la aplicación de la derivada. En este caso, estamos hablando de optimización. Problemas muy interesantes que nos va a ayudar a analizar muchas veces los máximos y mínimos relativos que hemos estado trabajando en las sesiones pasadas, en los videos pasados. Entonces acá vamos a aplicar todo ello. Me acompañan a este tema muy interesante, pues vamos a verlo. Bueno, ya estamos aquí. El tema se llama optimización y vamos a utilizar el criterio de la primera derivada para poder optimizar algunas funciones, teniendo en cuenta qué es lo que nos está pidiendo, maximizar o minimizar. ¿Ok? Entonces, este tema tiene como título optimización. Quien habla el profesor Edison Chanca Pérez, responsable del curso. Nuestro temario, primero vamos a ver qué es la optimización, cuándo y qué pasos vamos a utilizar la optimización. Luego vamos a aplicar lo aprendido en ejercicios tipos y luego por último daremos las conclusiones. Nuestro logro de la sesión es que al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante optimiza funciones básicas para buscar maximizar o minimizar determinados resultados con el conocimiento del cálculo diferencial. Es decir, vamos a aplicar nosotros los criterios de la primera y la segunda derivada para buscar extremos relativos, máximos o mínimos. Esto ya en problemas de contexto. La utilidad de este tema es la siguiente. La optimización de funciones nos sirve para resolver tanto problemas de economía como problemas de nuestra vida diaria. Como por ejemplo, comprar algún objeto no muy conveniente y costarnos mucho más de lo que podría haber sido de realizar una simple operación. En síntesis, la optimización de funciones nos sirve para resolver planteamientos en las que se busca mejorar aspectos de un costo de producción, etc. ¿Qué es la optimización de funciones? La llamada optimización de funciones es la consecución de los máximos y mínimos relativos de una función. Es decir, vamos a utilizar la primera, el criterio de la primera y la segunda derivada para encontrar máximos o mínimos relativos, sometida a unas restricciones. Una vez que tengamos la función a optimizar, conocida también como función objetivo, obtendremos los extremos relativos mediante la derivada de la función e igualándolos a cero. Hay que recordar ello, por favor. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para resolver problemas de optimización? Es decir, buscar maximizar o minimizar una función teniendo en cuenta un problema de contexto. Lo primero que tenemos que hacer, en lo posible, hacer un bosquejo gráfico del problema, asignando símbolos a todas las cantidades dadas y a las cantidades por determinar. Segundo, determinar cuáles son las variables y cómo se relacionan. Tercero, decida qué cantidad necesita ser maximizada o minimizada. Escriba una expresión para la cantidad que va a ser optimizada en términos de una sola variable, es decir, encontrar la función objetivo. Y la función objetivo es la que vamos a maximizar o minimizar. Esta función objetivo debe de estar en una sola variable. 5. Determinar el dominio admisible para la aplicación de la relación funcional correspondiente. Esto provee los valores para los que el problema tiene sentido. Y por último, hallar el valor máximo o el valor mínimo buscado por medio de los criterios de la primera derivada
y de la segunda derivada, ya expuestos en sesiones anteriores, en vídeos anteriores. Entonces vamos de una buena vez con un ejemplo. Ejemplo número 1, que me dice, se necesita una superficie rectangular cercada por 3 de sus lados con tela metálica y por el cuarto lado con un muro de piedra. Se dispone de 20 metros lineales de tela metálica, la que vamos a utilizar para cercar este terreno. Calcule las dimensiones que ha de tener la superficie para que su área sea lo mayor posible. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar nuestra pizarra digital y vamos a dar solución a este problema, teniendo en cuenta los procedimientos, los pasos que hemos recomendado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a bosquejar, vamos a graficar, vamos a utilizar un esquema para poder analizar el problema. Se necesita una superficie rectangular. ¿Listo? Entonces, graficamos nuestra superficie rectangular. ¿Correcto? Ahí está. ¿Listo? Será de esta forma. Esa es nuestra superficie rectangular. Ahora, me dice que esta superficie rectangular debe estar cercada por 3 de sus lados con tela metálica y por el cuarto lado con un muro de piedra. ¿Listo? Vamos a decir que el muro de piedra está por acá. ¿Ven? Qué importante es utilizar un esquema. Este viene a ser el muro de piedra. Ahí está. Entonces, los lados a cercar son 3, ¿no es cierto? Acá tenemos el primer lado que vamos a acercar con la malla metálica, con la tela metálica. Acá está el segundo lado que vamos a acercar con la malla de tela metálica. Y por acá tenemos el tercer lado. Ahí está. Entonces, esto de azul lo vamos a acercar con la tela metálica. Entonces, mire, qué importante es haber graficado y utilizado un esquema para analizar la solución de este problema. Como este es un rectángulo, es un terreno rectángulo, vamos a ponerle variables. Vamos a decir que este vale X metros y este vale Y metros. Ahora, ¿qué sigue? Relacionar esas dos variables. ¿Y cómo relacionamos? Acá tenemos un dato. Se dispone de 20 metros lineales de tela metálica. Como este es un rectángulo y solamente vamos a acercar 3 de sus lados, entonces este de acá también vale Y. Por ende, el perímetro, ¿no es cierto? O la longitud de esos sus 3 lados será pues Y más X más Y, que quedaría 2Y más X. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 20, porque eso es lo que me dice, se tiene 20 metros de tela metálica. Ahora busquemos la función objetivo. ¿Cuál es o qué función vamos a maximizar o minimizar? Me dice, calcule las dimensiones que ha de tener la superficie, o sea, X y Y, para que su área sea lo mayor posible. Entonces, lo que vamos a maximizar, porque dice mayor posible, es el área. Y el área de un rectángulo, ¿no es cierto?, se halla por el producto de la base por la altura, o largo por ancho, en este caso, X, Y. Pero esta función objetivo debe estar en función a una sola variable. Entonces, lo vamos a poner en función de la variable Y, ¿correcto? Y acá obtenemos nuestra función objetivo, A de Y igual X, acá despejamos, que sería 20 menos 2Y. Y este valor sustituimos acá. Entonces tenemos 20 menos 2Y por Y. Efectuamos la multiplicación distributiva y ya tenemos nuestra función objetivo, que sería
20y menos 2y al cuadrado. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? ¿Maximizar o minimizar? ¿Qué es lo que queremos? Que este área sea el mayor posible. Entonces, utilizamos el criterio de la primera derivada. Derivamos nuestra función objetivo y obtenemos 20 menos 4y. Ahora, si igualamos a 0, 20 menos 4y igual a 0, obtenemos que y es igual a 5. ¿Qué será? ¿Máximo valor o mínimo valor? Para eso me ayudo con el criterio de la segunda derivada. Derivamos, otra vez es 0 y acá sería menos 4. Evaluamos este valor para ver si es máximo o mínimo por el criterio de la segunda derivada y siempre nos va a dar menos 4. Entonces, si es negativo, ¿qué valor es esto? Máximo. ¿No es cierto? Máximo. Por ende, uno de los lados debe ser igual a 5. Ahora, ¿cómo encuentro el otro lado? ¿No es cierto? Porque me pide calcule las dimensiones. Entonces simplemente será, utilizo acá, 2y más x igual a 20. Entonces 2 por 5, 10 más x igual a 20. Entonces x es igual a 10. Por lo tanto, para que el área sea máxima, las dimensiones deben ser de 5 y 10 metros. Así de simple encontramos la solución para este problema. Seguimos. Ejemplo número 2. Se dispone de un hilo metálico de 140 metros de longitud. Se quiere dividir dicho hilo en 3 trozos, de forma que uno de ellos tenga el doble. Construir con cada uno de ellos un cuadrado, la suma de las áreas de los 3 cuadrados sea mínima. Encontrar la longitud de cada trozo. Es un ejemplo llevando a la pizarra. En este caso nos pide ¿qué cosa? Nos pide minimizar. En el ejercicio anterior nos pedía maximizar. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un esquema. En este caso me dice se dispone de un hilo metálico. Ahí está el hilo metálico. ¿Correcto? Listo. Este hilo metálico lo vamos a trozar. ¿En cuántos trozos? En 3 trozos. ¿Correcto? 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3. Se lo vamos a llamar trozo 1, trozo 2 y trozo 3. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones es que uno de ellos tenga el doble del otro. Es decir, si el trozo 1 es X, este debe ser el doble, 2X. No nos dice nada del tercer trozo, vamos a ponerle Y. Ahora, ¿qué más? Tal que si realizamos un cuadrado, elaboramos un cuadrado con cada trozo, lo que queremos es que la suma de las áreas de los 3 cuadrados sea mínima posible. ¿Ok? Entonces, trozo 1. Vamos a realizar un cuadrado con este trozo 1, que tiene longitud X. ¿Correcto? Entonces, sencillo acá, realizamos un cuadrado. Como tiene longitud X y un cuadrado tiene sus lados iguales, 4 lados iguales, cada lado va a ser X cuartos. Ahora, el área 1, el área de este trozo será pues lado al cuadrado, X al cuadrado entre 16. Analicemos el trozo número 2. Trozo número 2. Igualito, vamos a elaborar un cuadrado con el trozo número 2. Pero este trozo número 2 tiene como longitud 2X.
como longitud 2x. Como el cuadrado tiene 4 lados iguales, entonces dividimos 2x entre 4. La medida de un lado será pues x medios. ¿Ve? Correcto, porque toda la longitud mide 2x. Entre 4, x medios. El área 2, entonces va a ser igual a x al cuadrado cuartos. Y por último, tenemos el trozo número 3. El trozo número 3 también se tiene que realizar un cuadrado con el trozo número 3. Pero este trozo número 3 tiene una longitud y. Entonces, y entre 4, el lado será pues y cuartos. Y su área 3 va a ser al cuadrado y al cuadrado entre 16. Ahora, ya hemos planteado, ¿qué hacemos? Relacionamos. La primera relación que vamos a encontrar es que la longitud del hilo metálico es de 140 metros. Entonces decimos x más 2x más y igual a 140 metros, que quedaría 3x más y igual a 140 metros. ¿Qué más? ¿Qué más nos da como dato? Nos dice que la suma de las áreas sea mínima posible. Es decir, el área total, ¿no es cierto? Que sería x al cuadrado 16avos del primer trozo más x al cuadrado cuartos del segundo trozo más y al cuadrado 16avos del tercer trozo. Este área tiene que ser la mínima posible. Entonces vamos a tener acá la función objetivo, pero esta función objetivo debe de estar con una sola variable. Acá tenemos dos variables, x, y. ¿Qué hacemos? Sustituimos. Simplemente decimos que y es igual a 140 menos 3x. Y este valor sustituimos acá. Pero primero lo vamos a sumar todo, ¿no? Área total, mínimo con un múltiplo, 16, x al cuadrado, más 4x al cuadrado, más acá, y al cuadrado, o sea, 140 menos 3x al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos la función objetivo en una sola variable. 4 más 1, 5x al cuadrado. Acá tenemos el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo, ¿no es cierto? Sería 140 por 3 por 2, o sea, 6 por 140, sería 0, 6 por 4, 24, 840x, más el cuadrado del segundo, que sería 9x al cuadrado, entre 16. Nuestra función objetivo va a ser reduciendo, los términos sería 14x al cuadrado menos 840x más 140 al cuadrado entre 16. Ahora sí, queremos optimizar, derivamos. Primera derivada sería 28x menos 840 entre 16, ¿no? Que esto, derivada de una constante, es 0. Ahora, ¿qué hacemos? Igualamos a 0. 16 pásale a multiplicar, 16 por 0, 0. 28x igual a 840. X va a ser igual a ¿cuánto? A ver, efectuamos 840 entre 28. Piensa, ¿cuánto nos sale? 840 entre 28. 30, ¿no es cierto? 30, así de simple, claro, por supuesto. Entonces tenemos acá 30. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es máximo o mínimo? Criterio de la segunda derivada.
Derivamos otra vez, ¿no es cierto? Derivando me da 28, ¿no es cierto? 28/16. Y esto es positivo. Y si es positivo, este valor es mínimo. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, en este valor hay mínimo. X es igual a 30. ¿Y Y cuánto será? Y va a ser igual 140 menos 90, que sería 50. ¿Ve? Pero nos está pidiendo, ¿qué nos está pidiendo? Importante recordar eso. Me dice, calcule la longitud de cada uno de los trozos. Entonces, trozo 1 sería X, 30 metros. Trozo 2 sería 2X, o sea, 60 metros. Y por último, trozo 3 sería 50, o sea, Y, ¿no? 50 metros. ¿Para qué? Para que la suma de las áreas al realizar un cuadrado con cada uno de los trozos sea el mínimo posible. Y aquí lo tenemos. Bueno, vamos entonces a realizar las conclusiones. ¿Qué aprendimos hoy? Hemos aprendido a optimizar funciones, utilizando el criterio de la primera y la segunda derivada. Hemos resuelto ejercicios utilizando la optimización, siguiendo la secuencia de pasos para poder resolver un problema, que eso es muy importante. Eso ha sido todo. Gracias por su atención. A repasar los videos, a repasar, porque la matemática se aprende practicando. Que tengan todos ustedes un muy buen día.